Bienvenido a Pulso, el espacio donde la fe se encuentra con la ciencia, la Biblia con tu cerebro y la espiritualidad con la vida real. Mi nombre es Ani y el día de hoy nos acompaña Carlos. Junto a él estudiaremos un tema hermoso. ¿Qué hago cuando Dios parece estar dormido mientras mi mundo se hunde? Las tormentas de la vida. Bienvenido. Muy buenas noches a todos. Contento, Ani, por la invitación, Carlos, y ansioso por empezar a tocar estos temas tan interesantes. Hoy vamos a repasar al menos 3 de las 4 historias. La primera, en el mar de Galilea. La segunda, la historia de una mujer que sufrió durante 12 años y cómo olvidar el sufrimiento de Job. Y terminamos con aquella decepción de los discípulos a Emaús. Acompáñanos a desarrollar ahora este tema. Para el bloque número 1 veremos las tormentas de la vida, aquellas que sufrieron los discípulos en una barca durante una noche con fuerte tormenta. Si tienes tu Biblia al alcance, por favor acompáñanos porque vamos a leer Marcos, el capítulo 4, desde el versículo 35 al 41, donde se encuentra nuestra historia. ¿Podemos empezar leyendo tal vez el versículo 35? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estabais así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Aquí vemos una historia, voy a recalcar algunos puntos muy importantes. El primero, que Jesús se encontraba en una barca. El segundo, de repente aparece una tormenta. Lo interesante de todo esto es que las personas que estaban allí no eran personas comunes como yo o tal vez Carlos, eran pescadores profesionales. Ellos estaban acostumbrados a estar dentro de la tormenta, porque seguramente en las noches de pesca lo habrán sufrido en diversas ocasiones. Sabían navegar, tenían experiencia, pero esta tormenta simplemente los aterrorizó, sentían que iban a morir. ¿Qué cree que pasó? Yo creo que realmente lo que se ve es justamente lo que tú decías. O sea, eran personas que sabían lidiar con las tormentas. Eran personas que en el día a día prácticamente vivían peleando contra las tormentas. De pronto se encontraban con una tormenta y creyeron que ellos podían con esa tormenta. Es por eso que ellos dicen, ¿no es cierto? Cuando ya se anegaba el barco, recién pensaron en Jesús. O sea, ellos estuvieron batallando antes. No es que Jesús no los había escuchado, es que ellos no habían pensado en Jesús. Cuando ellos pensaron en Jesús y lo despertaron, inmediatamente Jesús trajo solución al problema. A veces el problema no es que Jesús está durmiendo, el problema es que nosotros lo dejamos dormir. La palabra de Dios dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Apenas ellos llamaron a Jesús, apenas buscaron a Jesús, Jesús trajo la solución al problema. Entonces, a veces el problema ocurre que nosotros creemos que somos capaces de solucionar las tormentas de nuestra vida y batallamos sin pensar que a nuestro lado hay alguien que tiene el poder y el deseo de obrar por nosotros. Eso me parece, la verdad, muy interesante porque creo que nos sucede en la vida diaria. Creemos que tenemos el control y digo, bueno, entonces esta la soluciono yo, de esta salgo yo y empiezo a caminar, ¿no? Pero de repente veo que la tormenta es mucho más grande y en ese momento, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Por ejemplo, a nivel cerebral, se activa la amígdala.
¿Qué ocurre entonces? Nos llenamos de miedo. Y le pasó esto a los discípulos, ¿no? En el versículo 38, ¿qué agarran ellos? Le dice, la tormenta a ellos, ¿qué les hizo? Los llevó a cuestionar el amor de Dios. En el versículo 38 le dice, ¿no te importa que muramos? ¿Pero acaso Jesús estaba dormido? Jesús estaba ahí. Simplemente ellos se llenaron de miedo y por ese acto de supervivencia, pues dijeron, aquí ya no podemos y empezaron, vamos a morir, ¿no? Y ahí, cuando nos pasan esas cosas, nosotros también empezamos a cuestionar el amor de Dios. Decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta cosa que yo no entiendo? ¿Por qué me pasa a mí si se supone que yo voy a la iglesia, estoy en comunión, ayudo a los demás? Pero de repente me empiezan a llegar miles de problemas. Es que parece que Jesús no nos está tomando atención. Y en realidad ocurre exactamente el contrario. Nosotros no le estamos tomando atención a Jesús. Nosotros lo estamos dejando de lado a Jesús. Cuando nosotros consideramos a Él, cuando nosotros damos un paso hacia Él, Él da un salto hacia nosotros. Entonces, Él está siempre dispuesto a ayudarnos, pero necesita activar el botoncito mágico para que Él pueda obrar en nuestra vida. Y es reconocer que Él es el que todo lo puede. Muy bien, me parece perfecto. Entonces, recapitulando, vamos por el inicio de la historia. ¿Jesús abandonó o estaba en la barca? Jesús siempre estuvo. Así como ahora en nuestras vidas, Jesús está aquí, en este momento, a nuestro lado, a nuestro alcance, todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Somos nosotros quienes empezamos a alejarnos. Y cuando nos alejamos, las tormentas realmente nos debilitan tanto que nos llenamos de temor. Pero recordemos que Dios jamás nos ha abandonado. Él está a solo una llamada para recorrer en nuestro auxilio. Y me encanta la parte que dice Carlos. Nosotros lo llamamos a Dios y Él está listo para dar un salto hacia nosotros. Hay algo bien interesante en la historia, Ani. Cuando comienza la historia, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Cuando Jesús dice algo, cuando Jesús promete algo, es algo que sin duda se va a dar. Él dijo, pasemos al otro lado. No importa las tormentas que aparezcan en medio camino. Si Él prometió que vamos a llegar al otro lado, con Él tenemos que tener la certeza que vamos a llegar al otro lado. La palabra de Dios en Mateo 6:33 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni aun uno, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, Él nos está diciendo que no hay justo que sea desamparado, ni la descendencia que mendigue pan. Si Él nos promete esto, sin duda Él también lo va a cumplir. Fenomenal. Bueno, vamos ahora al bloque 2, las enfermedades y el agotamiento emocional. La siguiente historia se encuentra también en Marcos, pero ahora en el capítulo 5 del versículo 25 al 34. Y es la historia de una mujer. Comienza así. Vamos al capítulo, si nos acompañan, Marcos 5, el capítulo 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, habría sufrido mucho en muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sano de aquel azote. Si nos damos cuenta, la historia habla de una mujer que durante 12 años su cuerpo acaecía con una enfermedad terrible, ¿no? Ella perdía sangre y no había nada, no hubo dinero, no hubo médicos, no hubo nada que la pudiese sacar de esa situación. Así como hoy por hoy muchos usuarios tal vez hoy están batallando con una enfermedad crónica.
años de sufrimiento, años de cansancio, años de visitar doctores por todos lados, así como ella durante 12 años buscaba respuestas, 12 años estaba intentando sanar, 12 años se sintió sola, porque en esas épocas aquella mujer que sangraba se era considerada como impura, entonces hasta estaba lejos de su familia, estaba completamente sola. ¿Qué piensas sobre este escenario? Realmente una historia muy, muy bonita, pero tiene un trasfondo completamente distinto a la anterior. O sea, aquí vemos una mujer que no conocía dónde era el lugar donde podía encontrar la salud. Por eso que durante 12 años estuvo batallando, estuvo prácticamente malgastando todo su dinero, porque la Biblia dice que mientras más iba buscando solución, le iba peor. Pero cuando encontró, cuando oyó hablar de Jesús, este es el punto clave. Cuando oyó hablar de Jesús, dejó de hacer todo lo que había hecho los 12 anteriores años y se fue en busca de Jesús. Pero es impresionante lo que ella dice. Normalmente cuando nosotros tenemos problemas de salud, lo que nosotros hacemos es clamamos a Dios por sanidad. Pero fíjate lo que ella dice. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella sin duda que está yendo por la corona, pero por la corona eterna. No por la corona que va a tener fecha de caducidad. Ella va en busca de la salvación. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Ella fue buscando, ¿no es cierto?, salvación, ¿verdad? La historia termina que ella tocó el manto y quedó completamente sana, y de ahí se desarrolla una charla. Pero ¿qué nos enseña la historia a nosotros? Nosotros ya sabemos que Jesús es el que todo lo puede, pero primero lo que nosotros tenemos que buscar es salvación. Porque la sanidad para esta vida es por un determinado tiempo, pero la salvación es por una eternidad. No cambiemos unos pocos años por una eternidad. Busquemos primero la eternidad y sin duda el Señor nos dará lo mismo que esta mujer. Primero la salvación y luego la sanidad. Muy. Es bastante interesante que a veces buscamos respuestas donde no las hay, ¿no? Como ella que pasaba años buscando en miles de lugares y no la encontraba. Entonces, esta historia nos muestra que hay personas que no saben dónde recurrir, hay personas que constantemente niegan la existencia de Dios, niegan que existe alguien que gobierna este mundo y mucho menos que ese alguien sea un ser de amor, que no nos juzgue, que no nos condene, sino que esté dispuesto a abrir los brazos y a recibirnos, a sanarnos y a salvarnos, ¿no? La idea que tenemos de Dios muchas veces a nivel global es que Dios es un Dios injusto. Si Dios me ama, ¿por qué me enfermé? Si Dios me ama, ¿por qué permitió que muera mi hijo? Si Dios me ama, ¿por qué yo estoy con esta enfermedad tan crónica en la que no puedo trabajar, vivir, sonreír? Si Dios me ama, ¿por qué me va tan mal? Y la verdad que esta historia es una historia donde nosotros vemos de que aparentemente la mujer llegó de una manera equivocada donde Jesús. Llegó pensando que si tan solo tocara el manto sería salva. Y evidentemente fue salva. Solo que Jesús ahí le mostró que no fue el manto. El poder no está en la ropa, el poder está en el que viste la ropa. La solución no está en las cosas externas, la solución está en Jesús. Por eso Jesús le dijo, cuando ya se descubrió que ella fue, le dijo, mujer, tu fe te ha hecho salva. Primera cosa, tu fe te ha hecho salva. Queda libre de tu enfermedad. Entonces, Jesús nos está mostrando de que a pesar que nosotros podemos ir por una razón equivocada, no importa la forma en que nosotros vamos. Él dice, al que a mí viene, no lo echo fuera. Lo demostró con esta señora y le mostró que lo que obró en ella fue la fe. La fe es la llave que abre las maravillas del cielo en favor de nosotros. Entonces, no importa en realidad si una tormenta
viene y parece que se va a llevar nuestra vida o que no tenemos solución, sino lo más importante es en dónde tenemos puesta nuestra fe. En aquel que nos amó y nos redimió y que está preparando un hogar para nosotros, o nuestra fe está aquí en esta tierra, en las cosas pasajeras, en las cosas del mundo. Entonces, ¿dónde está puesta nuestra fe? ¿No? Ahora, es algo muy interesante que antes la ciencia y la medicina no lo hablaban con tanta vehemencia como lo hacen ahora, pero hoy por hoy la medicina ya demuestra que la esperanza tiene un efecto biológico muy real. Aquella persona que tiene y vive una vida con propósito y esperanza desarrolla mayor resiliencia emocional. No es que Jesús nos dijo, estamos en este mundo de pecado, de destrucción, de sufrimiento. Dios no dijo, por tu fe o porque tú crees en mí, vas a estar completamente libre de todo lo que te pueda pasar. Lo que Él dice, como mencionaba en el versículo anterior, no habrá justo ni aún uno, dice el Señor. Aunque nos vengan las tormentas, de alguna forma Dios nos va a ayudar a alcanzar la paz, a pasar esa tormenta, a salir transformados de ese dolor que ha llegado a nuestra vida. Entonces, cuando nos venga algún dolor inmenso, Dios lo hace para transformarnos, para pulir en nosotros algo. Recuerden que nosotros somos como pedacitos de diamantes y Dios es nuestro escultor. Él quiere transformarnos. Cuando algún dolor choque tu vida, no salgas del dolor igual. Pregúntale a Dios, no por qué te mandó este dolor, sino para qué. ¿Qué me quieres enseñar a través de esta experiencia dolorosa que estoy viviendo? Y estoy segura que esta fue una de las preguntas que se hizo Job. Y aquí entramos con la tercera historia, la historia de Job, una de las historias más interesantes de la Biblia porque están ligadas a responder muchas preguntas de si Dios me ama, ¿por qué sufro tanto? Si puedes acompañarnos, vamos ahora a Job, el capítulo 1, desde el versículo 13 al 19. Si lo podemos leer, por favor. Vamos a ir desarrollando. Primero podemos leer del versículo 13 al 15 y luego iremos avanzando lentamente. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Bueno, en el capítulo 1 ya se empieza a desglosar la tragedia de Job. Un hombre que perdió su riqueza de la noche a la mañana, perdió su salud, perdió a sus hijos, perdió prácticamente todo. Pero en el capítulo más adelante, en el capítulo 19, verso 25, dice, yo sé que mi Redentor vive. Esta fue la respuesta que estuvo Job. ¿Cómo puede ser posible que alguien que haya perdido absolutamente todo pueda tener una declaración como esta? Tenemos que leer realmente el libro de Job para entender un poco la historia, ¿no es cierto? Dios declaró que Job era un hombre perfecto, temeroso de Dios, recto y apartado del mal. O sea, a los ojos de Dios, Job era el ideal de persona, ¿verdad? Pero resulta que ahí se aparece Satanás y claro, Satanás como que lo encara a Dios diciendo que Job era como era porque Dios le daba bendiciones y que Job lo servía, pero no lo servía de balde, sino porque Dios lo premiaba a Job. Entonces, esto permitió, digamos, de que Dios le diera permiso a Satanás para que Satanás pusiese las manos primero sobre los bienes. Y realmente cuando Satanás está entre medio es tremendo. Le quitó primero a todos los hijos en un mismo acto. O sea, le infligió tanto dolor, pero uno podría decir, ¿y por qué Dios permitió tanto?
¿Por qué Dios permitió que pierda todos los hijos, todos los animales, todos los siervos, todos sus sembradíos? Absolutamente lo perdió todo. La integridad de Job fue increíble. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me iré. Dios da y Dios quita. Job demostró que él amaba y él creía en Dios, no por las cosas que le dio, porque realmente él tenía su fe depositada en un Dios que a pesar de todas las circunstancias que estaba pasando, él confiaba en él. Y claro, cuando uno dice, ¿y por qué Dios permitió tanto? Tú leíste el versículo, el capítulo 19, Sí. Job, de todo este problema que pasó, Dios permitió que ocurriese, fue solamente, ¿verdad? Solamente para que Job llegase a conocer aún de mejor manera a Dios. Por eso que él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Él tenía certeza que a pesar de que aparentemente Dios había guardado silencio, porque Dios como que se le aparece en la vida de Job de nuevo en el capítulo 38, pero ahora sí, lo que Job dice, o sea, es algo tremendo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. O sea, Dios permitió esta tormenta en esa vida. ¿Para qué? Para pulir, para sacar lo más precioso del conocimiento que Job tenía de ese Dios. A veces hay tormentas que vienen, pero para hacernos mejores cristianos, para entender que si dependemos completamente de Dios, Dios nos puede llevar al conocimiento completo de Él. La Biblia dice que en esto está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso fue lo que consiguió Job con tremenda prueba que pasó. Llegó a conocer completamente a Dios. Lo increíble de esta historia es que Job ni siquiera entendía por qué sufría, ¿no? Ni siquiera entendía cómo terminó acabando en todo este embrollo, pero él aún así decidió confiar. Eso también me recuerda a mí la historia de José, ¿no? Una persona que fue vendida, que fue olvidada, que fue encarcelada. Él no entendía el plan de Dios, pero él también decidió confiar en ese plan. Y al final, todo ese plan, todo lo que sucedió, Dios tenía un propósito con todo lo que sucedió en la vida de José, al igual que en la vida de Job, ¿no? Entonces, me recuerda ahora un versículo, si nos pudiesen acompañar, en Romanos 5, el capítulo de 3 al 5. Me parece muy interesante porque, como lo mencionábamos nuevamente, ahora, ¿qué dice la ciencia de la salud? Hablan sobre algo llamado el crecimiento postraumático. No es nada más y nada menos que el acto de que cuando nosotros entramos en una crisis muy fuerte, muchas personas salen más sabias y con mayor propósito que antes. Pero la Biblia lo decía hace miles de millones de años en Romanos, el capítulo 5, el versículo del 3 al 5, y dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sin duda que es tremendo ver cómo Dios obra cuando nosotros en medio de la tormenta todavía seguimos colocando nuestra confianza en Él. Recordemos la historia de los tres amigos de Daniel que iban a ser arrojados al horno de fuego. Y ellos le dijeron al rey que Dios podía librarlo de la mano del rey. Pero si aún no lo hacía, aún así ellos no se iban a arrodillar ante la estatua. Y fueron echados al horno caliente. Pero fueron echados al horno caliente y yo creo que fue la experiencia más maravillosa que ellos pudieron vivir, porque dentro del horno se vio caminando a 4 personas, los 3 jovencitos, y junto a él estaba caminando Jesús. ¿Por qué? Porque ellos depositaron su confianza en Jesús.
Ellos pusieron a prueba hasta su propia vida y Dios nunca falla. Ellos salieron completamente ilesos. La gente que los arrojó al horno murieron por la temperatura que había. Ellos caminaron dentro del horno. No les pasó absolutamente nada porque ahí estaba Jesús. Recordemos, Salmos 23:4 dice, aunque ande en sombra de valle y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Qué maravillosas promesas podemos encontrar en la Biblia y qué maravilloso es aprender y entender que el dolor, el sufrimiento sí tiene un propósito. Aunque no entiendas el plan de Dios, aunque no puedas ver, aunque no entiendas en este momento por qué estás andando por el valle de la sombra y de muerte, que tu oración sea que Dios te ayude a entender que es necesario pasar por este valle de sufrimiento y de dolor, porque a través de este proceso Dios hará algo nuevo y algo grande en ti. No sé qué estás pasando en estos momentos, tal vez estás con una enfermedad, puede ser terminal, crónica, con algún problema inmenso que esté ahora en tu vida. El por qué no lo sabemos, pero sí sabemos a quién adoramos, sí sabemos en quién confiamos y sí sabemos quién vela por nosotros. Que esta tormenta que estás pasando no debilite tu fe, sino que de este fuego, así como los amigos de Daniel, salgas ileso, salgas con un corazón renovado, con una fe de piedra que nada pueda destruir y que la paz del Señor te abrace fuertemente en estos momentos de tribulación. Así como los discípulos quisieron ser abrazados cuando pasaron por un momento de decepción inmensa en camino a Emaús. Y esta es la cuarta historia del bloque de hoy, que se encuentra en Lucas 24, del 13 al 35. Si lo podemos leer, por favor, algunos versículos puntuales, ya que la historia es bastante larga. Leeremos unos cuantos versículos y resumiremos toda la historia que se encuentra en Lucas, el capítulo 24. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellos han acontecido en estos días? Y entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ahí tenemos algunas frases que a mí me llaman muchísimo la atención. Los discípulos de Emaús, la expectativa que ellos tenían es que Jesús reinaría en ese momento, que Jesús los libertaría del yugo de los romanos, pero la realidad fue que Jesús murió. Es correcto. Lo que pasa es que ellos no tenían la visión correcta a qué vino Jesús. Jesús vino, pero vino a liberarnos del pecado. No vino a liberarnos del yugo romano. La esperanza de ellos estaba puesta en esta tierra. Ellos querían encontrar junto a Jesús las cosas que humanamente nosotros buscamos. No sé, posición social, posición económica. No entendieron por qué Jesús había venido. Y sobre todo, no alcanzaron a comprender tantas veces que Jesús le dijo que hasta el tercer día Él iba a resucitar, que era necesario que Él muera, pero que al tercer día Él vencería la muerte en favor de nosotros. Y eso pasó. Que a nosotros no nos pase, que nosotros andemos también, ¿no es cierto?, de capa caída, creyendo que lo que nosotros estamos viviendo es algo que ya nos ha vencido. Sin duda, si nuestra mirada está puesta en el que todo lo puede, en el que venció la muerte
y la venció en favor de nosotros, Él puede traer un cambio completo. Él se les apareció, Él estuvo con ellos, Él les habló. Y entonces cuando ellos se percataron que el que estaba con ellos era Jesús de Nazaret, su vida cambió completamente. Dejaron de ir hacia donde estaban yendo y volvieron al lugar donde nunca debieron salir, el lugar donde conocieron a Jesús. Qué interesante es saber que ellos estaban decepcionados en ese momento, estaban abatidos, tristes, con el corazón dolido, porque ellos tenían una expectativa de lo que ellos pensaron que iba a ocurrir, ¿no? Y muchas veces esto nos sucede en la vida real. Nosotros tenemos una expectativa de las personas, de las situaciones, del país donde vivimos, y cuando ocurre otra cosa, de repente pues nos desplomamos abajo, ¿no? Pasa que yo me caso con alguien, tengo una expectativa grande y de repente tal vez te es infiel, te divorcias. Entonces, ese proceso donde nosotros esperamos algo y no sucede como nosotros pensábamos, también tiene un efecto muy negativo en el cerebro, ¿no? También tiene algo que nos lleva a una rumiación negativa. Cuando le damos vueltas sobre el mismo asunto, sobre el mismo asunto, sobre el mismo asunto en la cabeza, eso está muy asociado a la depresión, ¿no? Pero algo que recuerdo en esta historia es que ellos estaban caminando, pero Jesús caminaba con ellos también. Entonces, si nosotros estamos pasando en este momento tal vez por un problema de la salud mental, cuando somos acompañados, cuando podemos escuchar palabras de esperanza y cuando podemos compartir el dolor con otro ser humano, pues algo en nuestro cerebro cambia, ¿no? Entonces, si en estos momentos, así como los discípulos estaban en un camino, estaban yendo a un lugar que no debían, Jesús estaba ahí para ayudarlos a cambiar de dirección y los acompañó y caminó con ellos. Jesús también hoy puede caminar contigo, no importa lo que estés pasando, Él siempre va a buscar la manera, aunque nosotros estemos huyendo por otro lado y corriendo lejos de Él, va a buscar la manera de atraernos de nuevo a sus pies. Ani, me traes a la memoria un incidente que ocurrió en mi familia. Cuando estábamos en la época del COVID, mi esposa es hipertensa y es diabética. Entonces, literalmente la teníamos encerrada en casa. Ella no vio la calle no sé cuánto tiempo, porque temíamos que llegue el COVID y el COVID termine con la vida de ella. Pero el COVID llegó. Hablamos a un médico que había trabajado mucho con COVID. El médico vino y la vio a ella y le dijo las siguientes palabras: señora, esta enfermedad 50% es mental y 50% es clínico. Usted ponga su 50%, yo pongo el 1% y estamos del otro lado. La ciencia puede ver que esto es mental. Nosotros sabemos que esto mental se llama Espíritu Santo. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y obviamente, si nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, no importa la tormenta que pasemos. El COVID prácticamente, puedo decir que no le hizo mella a mi esposa. Pasó el COVID de una manera... ¿Por qué? Porque la confianza estaba puesta en el que todo lo puede. No importa la tormenta que estemos pasando, todos los casos que hemos visto tienen un común denominador. Todos están desesperados, pero todos, cuando fueron a Jesús, nunca salieron decepcionados. En Jesús encontramos la mejor solución. La solución que en verdad busca en nosotros entregarnos la vida eterna. Y me parece genial todo lo que hemos podido desarrollar ahora, nuestro punto de vista sobre aquellas historias que nos ayudan siempre a recordar el amor de Dios, a volver a nuestro propósito. Pero antes de partir, me gustaría que el usuario pueda quedarse en la mente con uno de los versículos más maravillosos en la Biblia, que se encuentra en Romanos 8:28. Si nos acompañan ahí los que tienen su Biblia, lo vamos a leer para concluir con este espacio, pero primero vamos a dejarle algunas cosas prácticas que usted puede hacer en su semana, en su vida diaria, para poder ayudarse un poco mientras todos caminamos hacia la patria celestial. El número 1, cuando llegue la tormenta, respiremos profundo.
Digámosle a Dios, Señor, estoy aterrado, creo que voy a morir, pero elijo mirarte, elijo creer en ti, elijo confiar y seguir caminando. La segunda que podemos utilizar se encuentra en Marcos el capítulo 4:39, cuando Jesús le dijo a la tormenta, calla y enmudece. Y ahí podemos repetir este hermoso versículo que se encuentra en Romanos 8:28, si lo podemos leer, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando se te nuble la mente, cuando los miedos te lleguen a la cabeza, solo repite este versículo. Repítelo, 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 repítelo. Pégalo en tu espejo, en tu pared, llévalo en tu billetera, a todo lado contigo. Y en algún momento eso se va a convertir en algo real para ti en tu vida. Y el tercero, no camines solo. No caminemos solos, siempre caminemos con Jesús, pero también Dios dijo que nos ha hecho seres sociales para vivir en comunión. Busquemos la conexión social, busquemos la conexión con otras personas. No te quedes solo si estás pasando por un momento muy difícil. Busca un amigo, un pastor, algún miembro de iglesia, de tu comunidad a la que perteneces, que te pueda dar una mano, que sea aquel sostén que Dios utilice en esta tierra para ayudar a levantarte y seguir caminando. Solo quisiera hablar algunas palabras en favor de Dios. A veces las tormentas que en nuestra vida ocurren son tormentas que nosotros las generamos. A veces tenemos la mala costumbre de echarle toda la culpa a Dios, que Dios se olvidó de mí, que Dios de pronto está mirando hacia otro lado, que para Dios no soy importante. Muchas tormentas son absoluta responsabilidad de nosotros. Un ejemplo, cuando yo tengo dificultades económicas, no siempre ocurre porque el dinero que gane no es suficiente. Muchas veces ocurre porque cómo administro ese dinero hace que el dinero nunca me alcance. Y eso no es responsabilidad de Dios, eso es responsabilidad mía. Y hasta en el manejo del dinero, Dios tiene consejo para nosotros, para que si nosotros administramos como el Señor quiere, que Él es el autor de la vida, Él nos dejó este libro, ¿no es cierto?, que es prácticamente la ruta que deberíamos transitar todos los días para alcanzar los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, no todas las tormentas vienen de Dios. Algunas tormentas nosotros las generamos. Y las tormentas que Dios permite que vengan no es para castigarnos, es para sacar la mejor versión de nosotros. Porque Él no quiere que lleguemos a ser personas mediocres. Él quiere que seamos cristianos completos, cristianos de verdad. Lo que hoy parece una crisis puede convertirse mañana en el testimonio que inspire a alguien más. Amén. No te derrumbes, levántate y sigue caminando. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.